Hola a todos. Bueno, Avi los saluda también. Hoy estamos con Mao. Hola, todos, ¿cómo están? Mao es amigo mío de la carrera. Mao estudió Ciencias Políticas conmigo y una maestría en Derechos Humanos. Y por más de 10 años se ha especializado en el tema de la igualdad y la no discriminación. Así es. Y así como en el tema electoral, que la verdad, pues ahí yo soy un poco geek en ese tema. Mau es un poco geek en el tema pues de todo este tema de igualdad, de derechos humanos, y qué mejor que pedirle a él que me ayudara a, pues sí, a hablar de este tema del Pride y todo lo que significa junio y todo lo que están haciendo estas empresas y toda la historia. Entonces, pues básicamente pues vino a platicar con nosotros de todos estos temas, desde qué es, por qué le llamamos Pride, qué se festeja, qué no se festeja, qué está bien decir, qué no está bien decir, porque yo la verdad hay veces que no sé qué sí puedo decir, qué no puedo decir, y Mau es mi guía, entonces pues lo aproveché y pues bueno, sin más, pues Mau está aquí y pues con este tema empezamos. Gracias, Pau. No, pues un gusto poder acompañarte. Realmente, pues, no sé más o menos por dónde quieres que comencemos a platicar de todo esto. Pues empezamos por lo primero. Yo creo que, ¿por qué Pride? ¿O qué es Pride? O ¿por qué le decimos Pride a junio? ¿Y qué significa que veamos pues, todas estas banderitas de arcoíris por doquier? De arcoíris por doquier. Perfecto, Pau. Sí, justamente el tema Pride, o orgullo, como lo podríamos decir en español, nace a raíz, al menos como en nuestro mundo occidental, a raíz de los disturbios de Stonewall, que era un bar gay en Nueva York, en el cual a finales de la década de los 60 pues se da un enfrentamiento entre la policía con las personas que estaban ahí. Entonces se da justamente un riot, se da un disturbio de la gente que estaba y dice, oye, ¿por qué se me está arrestando? ¿Por qué se me está arrestando a mí por ser quien soy? ¿No? Okay. Entonces, a partir de ahí, al menos desde Estados Unidos, se comienza a hacer todo lo que conocemos como Pride, ¿no? Que al final del día es el orgullo de ser quien soy, ¿no? De ser un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans, una persona intersexual. Y en América Latina corrió un poquito un proceso paralelo en términos de tiempos, más no en circunstancias. Okay. Aquí en América Latina estuvieron, por ejemplo, en México, estuvo muy ligado, por ejemplo, al movimiento estudiantil de 1968, en el cual había personas que eran abiertamente de la diversidad sexual y que participaban en estas marchas justamente contra el gobierno y la opresión que había contra el alumnado en ese momento. Okay. Ya como tal, en 1971, si no me equivoco, se forma la primera organización en México LGBT y con figuras muy importantes como Nancy Cárdenas, que es una de las grandes y máximas figuras del movimiento gay en México y está invisibilizada porque es mujer. Sí, te iba a decir que no, exacto, no sé quién es. Exacto. Ajá. Y hubo Carlos Monsiváis, fue de las otras personas que estuvieron y junto con Luis González de Alba escriben el primer manifiesto homosexual, me parece. Okay. Ya, digamos, van 40 años de marcha del orgullo en México, como tal, pero estuvo, a diferencia de Estados Unidos, más ligado a movimientos políticos. Siempre estuvo muy ligado a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Y ya conforme ha ido pasando el tiempo, hubo un momento en el cual, entre los finales de los 70s y un poquito los inicios de los 80s, que pues hubo una mayor aceptación, ¿no? Inclusive hubo partidos políticos en ese momento, los partidos comunistas, cuando todavía había en México, que postulaban abiertamente a personas LGBT. Okay. Pero luego vino un terrible viraje en nuestra historia, la crisis del VIH. Eso hizo que toda la aceptación que ya habíamos ganado como colectivo, particularmente los hombres gays, se fuera hacia atrás. ¿Por qué? Porque empezó una etapa en la cual se comenzó a estigmatizar a los hombres gays en particular como portadores de este mal llamado cáncer rosa, y que había muchísima homofobia, que era una cura divina, que era algo que nos merecíamos. Y de los 80s en adelante, como que las marchas del orgullo se comenzaron a enfocar más en eso, en acceso a servicios de salud,
y en acceso a servicios de salud sin discriminación en particular. Ya llegamos a la década de los 90, 2000 y el viraje, siempre se ha mantenido como esta lucha al acceso a los servicios de salud, pero ya comienza a haber como una mayor representatividad, por ejemplo, y una mayor demanda de visibilidad de personas trans, de mujeres lesbianas, que siempre han estado, pero el mismo machismo que también, y la hegemonía masculina que también hay dentro del movimiento gay, siempre nos ha hecho a nosotros los hombres como los grandes protagonistas, como en todo. Ahorita que me dices esto, como que sí, no tengo tan, o sea, tengo muy visible, ahorita que me cuentas como todo este tema del SIDA y todo esto, pero no tan visible como a las mujeres. O sea, yo tengo más visible todo este tema de trans o mujeres o las lesbianas y esto, como mucho más cuando la sociedad fue mucho más plural, ¿no? Y no sé si tenga que ver con el machismo que existe en México. Y algo que ahí mencionas y que es súper importante, las primeras políticas en México abiertamente lesbianas, ni siquiera hombres gays, lesbianas, fue Patria Jiménez, que ahorita de hecho estuvo de candidata para Movimiento Ciudadano, pero ella fue la primera, ella y Enoé Uranga, en su momento además del PRD, pero fueron las primeras representantes públicamente lesbianas, ni siquiera hombres gays, o sea, y nuevamente están como invisibilizadas dentro de este discurso que tuvimos pues, en la entonces Asamblea Legislativa del DF, pues, y creo que Patria llegó a diputados en su momento federal, pero pues a dos mujeres abiertamente. Wow. Mira, no tenía idea y qué chistoso hubieras pensado que es al revés, ¿no? Que es como exacto. 100% los hombres. Y bueno, y ahorita que nos estás como haciendo como el recuento o contándonos un poco de esto, para no equivocarme, me encantaría que si nos pudieras platicar, digo, para las personas que no lo conocemos y lo queremos conocer, como un poco como por lo que entiendo, se han ido agregando letras en el movimiento y las desconozco. Eso por un lado. Y bueno, también les tenemos que contar que mi mamá estaba allá abajo y le dice a Mau, yo quiero entender el espectro, pero pues cuando ya entiendo algo más aparece y no lo entiendo. Entonces, creo que esto es una pregunta muy válida que tenemos todos. Entonces, si nos pudieras como explicar pues estas dos partes. O sea, sé que son dos temas totalmente diferentes, pero como... Está perfecto. Digamos que todo esto de la diversidad sexual, si hablamos de diversidad sexual como tal, también tenemos que hablar de la población heterosexual, porque entran sí o sí en la diversidad sexual. Cuando ya hablamos de orientaciones sexuales no heterosexuales o no normativas, sé que son términos muy técnicos, pero todo tiene como una manera de explicarse. Entramos como en un paraguas y lo podemos denominar como de las disidencias sexuales. ¿Por qué disidencia? Porque se sale de la norma o se sale de lo esperado. Entonces, por eso entra como todo el término de la disidencia. Y ahí entran en general pues dos cuestiones muy grandes. Primero, la orientación sexual de las personas, no de todas tenemos una orientación sexual, y nuestra identidad de género, que también todas tenemos una identidad de género. Okay. Casi siempre los confundimos y los metemos como en un mismo, como en una misma cajita de sabritas o de hilas, pero son cosas bastante diferentes. Orientaciones sexuales como tales, literal, ¿qué me gusta? ¿A quién me siento atraído sexualmente? Y románticamente, ¿no? Ajá. Y ahí podemos encontrar gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas pansexuales, digamos, y heterosexuales, claramente. Género fluido. Y esa es la identidad de género. ¿Ves? Que es la identidad de género, para quienes no estén familiarizados con eso, es tú naces con, yo Mauricio nací con un pene. Y a raíz de que nací con esos genitales, se espera de mí que yo sea un hombre, ¿no? O que yo sea, mi sexo asignado al nacer, pues fue un hombre. Y todos los estereotipos de género, pues me van diciendo, ok, ahora tú, por estas características genitálicas, gonadales, anatómicas, pues tienes que ser un hombre. Cuando yo sí estoy en mi identidad de género, o sea, en mi sentir y en mi pensar, sí me identifico como hombre, significa que soy cisgénero. ¿Por qué cisgénero? Porque hay una ciscordancia, o sea, como circundante, pues. O sea, sí. Exacto. Cuando no,
es cuando ya comenzamos a hablar de identidades de género no discordantes. Y ahí ya entran, por ejemplo, las poblaciones trans. Y dentro de las poblaciones trans también tenemos que hacer algunas diferencias, porque no es lo mismo transexual que transgénero, que travesti. Yo creo que valdría la pena un poquito medio explicar porque también siempre la gente se confunde. Una persona travesti es simplemente aquella que decide vestirse o tener determinados manerismos opuestos a su género, pero no necesariamente se siente mujer o se vive mujer. Y no tiene que ver con lo que le guste o con No. lo que le atraiga, o sea, le Sí, pueden no. atraer tanto el mismo sexo o, Exacto. o el sexo diferente, Exacto. no tiene que ver. Y muchas veces es algo también performativo, o sea, pensemos en RuPaul. Ajá, Son sí, drag obvio. queens, son transvestis, Sí, están claro. haciendo un show. El show. Exacto, Sí. hay mucho ahí de performatividad y de teatro. Exacto, okay. exacto. Y eso no significa que sean gays o si se visten mujeres de hombres, no significa que sean lesbianas. Ajá. Son travestis al final del día. Okay. Y es una de las muchísimas formas que tenemos que expresar esta gran diversidad que conocemos género. Okay. Ahora vamos ya a algo que se pone un poquito más tricky. Transgénero, bueno, no tricky, más que tenemos que poner más oído, mejor dicho. Sí, porque ahí yo creo que o sea, si fuera un diagrama de Venn, por así llamarlo, o sea, primaria, o sea, y estuviera así y así, pues yo creo que se pueden tocar ahí como los dos círculos y se toca tanto el género como el sexo. Uh-huh. Por eso ahí te pregunto un poco lo del género fluido. Sí. Porque en esta parte se tocan un poco estos dos distintivos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la población transgénero es aquella población que se identifica con el género opuesto al cual nacieron, pero que no necesariamente han iniciado un proceso de reasignación de sexo. Okay. O sea, digamos, si tú mañana te identificas como Pablo, por decir, uh-huh. So be it, pero no has iniciado no comenzaste a tomar testosterona, no te has como cortado el pelo, digamos como que hay algo que no se identifica, pero no has iniciado, digamos, como todos estos procesos de reasignación sexogenérica. Okay. Y ahí es cuando ya entra una persona transexual, que es quien no tiene que estar ya completamente, digamos... En transición. Ajá, exacto, pero ya puede haber iniciado o ya está iniciando. Y si hay una persona trans viéndonos, por favor, corríjanme en cualquier momento. Sí, porfa, de cualquier cosa. Sí, pero ya digamos como que ya inició algunas cuestiones de tratamientos hormonales o reasignaciones ya quirúrgicas, es decir, ya hay una cuestión un tanto más anatómica. Ok. Y en estos dos ejemplos que se acaban de decir, el gusto o la orientación sexual no están definidas, o sea, depende de la persona. Ajá. O sea, no importa no va a variar si eres X o Y, o sea, va a depender si eres más bien Mao o Pau o como dijiste, o Pablo. Puede haber, por ejemplo, hay mujeres transexuales heterosexuales. Exacto, ok. O hombres transgénero gays. O sea, hay toda... Por eso, cuando hablamos de género y sexo, es todo un tema, es todo un paraguas. Eso es lo que dijiste, que luego es complicado dentro del movimiento, ¿no? Incluso yo he leído que muchas veces es difícil dentro, digo, y este es otro movimiento que lo toca un poquito, pero el feminismo, ¿no? Y justamente esto de los trans y las mujeres, quien sí nació mujer, quien no nació mujer, quien sí vivió la experiencia femenina, vaya, también en la comunidad, que luego se olvida, entonces, pues sí, como dices, luego es como muy riesgoso porque hay personas como muy del lado del espectro muy que son, no, es que tuviste que haber nacido para haberlo vivido y saber lo que se siente, o hay los que no, lo que respetan. Tener la menarca. No sé qué es eso, pero Tu primera menstruación se llama menarca. Ah, ok, no lo sabía, mira, fíjate, ahí sí sabes más tú. Pero sí, o sea, me puedo imaginar que por eso dijiste que tricky y sí, o sea, he leído, por eso es como de, bueno, mejor no voy a... Y ahorita de lo que dijiste, por ejemplo,
la importancia de visibilizar a las mujeres dentro del movimiento LGBT. Cuando pensamos en Pride, ¿qué pensamos? O sea, ¿a ti qué te viene a la cabeza? La verdad, Ajá. pues Brillantina, Ujú, gays, ujú, RuPaul, ujú, trans, ujú, la bandera y el desfile. ujú. Pero no te vino, por ejemplo, dos mujeres. No, no, cero, cero. O sea, como que glitter, Exacto, hombres, hombres plumas, sin camisa, cuero. cuero blanco, Ajá, esas exacto. cosas, sí. Sí, y esto es muy, muy importante. Hay una feminista francesa, o no sé si canadiense, francesa, bueno, franco-canadiense, que se llama Monique Wittig, quien decía que equiparar la homosexualidad femenina a la homosexualidad masculina es borrar a las mujeres una vez más. Uf. Y eso ha sido muy importante, porque ustedes piensan en la publicidad de Pride. ¿Qué vemos ahorita generalmente en las campañas o en tal? O sea, los anuncios, generalmente yo recuerdo que hubo una todavía en el sexenio pasado de la Semarnat, que era de no uses bolsa, y era un brother que va al mercado, compra limones y dice, sin bolsa, por favor. Y se quita su camisa y claro, está mamadísimo el güey. Y regresa y pues su novio o le dice, ay, mi amor, sin limón, digo, sin limón, sin bolsa, ¿no? Y ya quién sabe lo que pasó después. ¿Qué Pero, habrá pasado? ¿qué habrá pasado? Y el Infonavit creo que sacó este año igual una campaña de dos hombres, pero realmente, ¿qué tanto estamos viendo, por ejemplo, una pareja de dos mujeres? Sí. Cuando muchas veces las mujeres, lo que comenté ahorita de Enoé Uranga o Patria Jiménez, han tenido una representación pues mucho más Real. real, digamos, sin minimizar las aportaciones de grandes hombres gays que también han estado como, no sé, Temístocles Villanueva o que ahorita es diputado, o ahorita pues las candidaturas LGBT y quienes quedaron. Pero es importante eso verlo de Pride, o sea, también cuando vemos ahorita la publicidad y pensamos en Pride, casi siempre se nos vienen hombres blancos. De acuerdo. O sea, y O, guapísimos, porque, sí, porque sí. A ver, sepan Dios. pero eso es general. O sea, es más, ahorita que me dijiste, y eso es otro tema que te voy a preguntar, pero cuando hablan incluso de matrimonio gay o adopción gay o todas estas legislaturas, obviamente, o sea, hasta los periódicos lo retratan con dos hombres. Sí, claro. O, en el pastelito. En el pastelito. O te imaginas a dos hombres yendo al registro. O sea, es la visión Claro. instantánea. Claro. O sea, como que, y como dices, aparte de gays, y creo que el primer matrimonio en Ciudad de México fue de una mujer, de Loli King Castañeda. No, bueno. O sea, para que vean cómo han seguido ellas liderando, y pues no hay que olvidar que el movimiento en general de la diversidad sexual nace también como resultado de los movimientos feministas al final del día, de retar estas normas que se nos van poniendo al final del día. De acuerdo, sí. Y de hecho, o sea, yo he visto, corrígeme y corríjanme también. Corríjanos todo el tiempo, yo he visto que la bandera, cada parte de la bandera es representando a una parte de la comunidad, ¿no? Sí. O sea, he visto como de esta parte es a los trans, esta parte es a no sé qué, esta parte, comparte esto si estás, apoyas a las mujeres trans. Que ahí hay todo un tema en la bandera. Ah, no sabía. Porque la bandera fue diseñada, creo que en los 60s, en San Francisco, por un brother blanco, claramente. Pero sorpresa, hay una bandera igual, y ahí corríjanme, por favor, los América latinistas. Ay, sí, nos van a decir, güey, hubieran corregido todo desde el principio, ¿no? Porque no sé si es y ahorita nombro todos los países de América Latina. No sé si es en Perú, en Ecuador o en Bolivia, donde hay como una región. No, pero sí es en un país andino, que la bandera de su comunidad, o sea, digamos, de su estado, es esa, es el arco iris. Entonces allá hay como, ¿qué onda con tu colonialismo, no? O sea, si realmente, bueno, pero quién sabe, había habido como, y la bandera ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque pues, originalmente era este arco iris, este rainbow, y ahorita ya le pusieron, por ejemplo, una franja de café, una franja de un azul muy claro. Y rosa clarito. Rosa clarito.
El café representa, el café y negro, me parece, son las dos. Representan a las poblaciones racializadas. ¿A qué me refiero con poblaciones racializadas? Todo viene desde la óptica de Estados Unidos, claramente, pero de personas afroamericanas particularmente. Okay. Pero pues en este espectro también entran personas morenas, personas, bueno, si lo queremos ver ya más cercano a casa, pues. Todo. Y los azul, el rosita y el azul como, oh, Ay, mira, justo, vienes justo de la bandera nueva. En mi look de niño conservador, Ajá. pero a las poblaciones trans. Okay. Y se puso un círculo morado que representa a la población intersexual. Oh my God, ¿qué es intersexual? Intersexual era lo que antes se conocía muy mal llamadas hermafroditas. Ok. Personas que nacen con sí, con los dos con genitales. o con algo anatómico, digamos. Ajá. Ay, dije, no, ya otra cosa, y corríjanos, ¿no? O sea, van a decir esto, no se averiguaron nada antes de hablar. ¿Qué te iba a decir? No, pues qué interesante, y justo, No, pues qué no, es que es muchísima información, y la verdad es que es muy importante como que conocer toda esta información, porque es bien fácil como, no sé, tanto desacreditar por la parte de la gente que lo desacredita, o apoyar desde una parte como superficial sin conocer, ¿no? O no sé, mi caso es como de, ok, quiero hablar, apoyar, como en este caso, pero dije, no, la verdad no sé nada, o sea, en el sentido de, ok, bueno, voy a hablar de las legislaciones en México, que es lo que yo sé. Pero ya, o sea, no puedo hablar como un espectro como tú nos estás dando. Sí, y es que hay todo un tema de estudios de género ahí, de las disidencias, y aún así hay todo un tema de, por ejemplo, ahorita podrá venir una crítica de por qué un hombre blanco, cisgénero, gay, privilegiado, está hablando de... Entonces, sí, hay muchísimos temas que se tienen que siempre analizar con detalle y con cuidado. Oye, y de derechos en México, ¿cómo está la comunidad? Depende. Algo que se ha criticado es que cuando hablamos de la comunidad, homogenizamos todo. Cuando francamente mi experiencia de Mauricio como un hombre gay en Ciudad de México, clase media, con acceso a educación, con un empleo fijo, no es la misma que tuvo un chico gay en Apizaco, Tlaxcala. O sea, realmente... Ahí pusieron las escaleras eléctricas. No, ahí no pusieron las escaleras eléctricas. Por ahí pasa el tren de la bestia, eso sí. Y hay un albergue de población migrante al cual. Oye, yo he ido a la bestia. O sea. Bueno, pasa por muchos estados, ¿no? Sí. Hasta por San Miguel de Allende, creo que pasa. Ya, paréntesis cultural. Exacto. Vayan con las patronas. A Tierra Blanca, Veracruz. Sí. Bueno, algo que es importante en términos de derechos es, bueno, los derechos humanos de la comunidad LGBT pues, tienen que ser derechos universales. Y esto responde a unos principios. El principio de universalidad, que significa que pues, son los derechos para todas y para todos. Y dos principios más, el de interdependencia y el de indivisibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que no puedes garantizar un derecho humano sin que no comiences a garantizar otros. Y en sentido contrario, no puedes, si comienzas a vulnerar un derecho humano, se comienza a vulnerar el resto en cadena. Me estás llevando a ética, ya sabes, o sea, ética sexto de prepa o no sé, pero sí, te estoy entendiendo. Digamos que en términos de derechos en México, y justo ayer estaba hablando de eso en un panel, que estaban diciendo si es importante legislarlo o si primero hay que cambiar como el mindset de la gente. Yo sí veo, y no sé tú y no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando yo estaba saliendo del closet o ya, porque las ventajas de Developing World ya podía ir a antros a los 16 años, yo no me imaginaba que algún día pues me iba a poder casar, ¿no? Digo, ahorita tampoco lo hago. Pero eso son por otras cosas. Exacto. Pero yo no veía el matrimonio entre dos hombres, dos mujeres, como si fuera una realidad próxima, ¿no? Y cuando se legalizó en Ciudad de México, que fue la primera entidad de toda América Latina en hacerlo, yo sí siento que a partir de la legalización
vino como un cambio en la mentalidad de las personas. Digo, la Ciudad de México siempre ha sido como una burbuja en eso, ¿no? De acuerdo. Interrupción legal del embarazo, muerte acuerdo. voluntaria, tal, ¿no? Y creo que en los lugares donde se legisla al menos, porque aparte es un desastre como ha sido como el reconocimiento al menos al matrimonio igualitario en México, sí va cambiando un poco la percepción de las personas, pero no deja de ser un país sumamente conservador, sumamente machista y muy religioso con respeto a la religión de todas las personas. Pero ahorita que se aprobó en Baja California, pues hubo una cadena de rosarios. Para que pues, no se aprobara y cada vez que se legisla en un lugar se hacen cadenas de rosarios o jacatones con respeto a las personas. Pues no les ha ayudado. Creo que Yucatán sí, porque ya van por la tercera, ¿no? Pero y eso a mí siempre me llama mucho la atención, o sea, de cómo este contexto tan conservador en México no solo niega las realidades, por ejemplo, de las personas que pertenecemos a alguna disidencia sexual, sino también niega derechos de las mujeres, de todas las mujeres. O sea, ese es un tema que incluso se podría hablar en otro podcast, de hablar de que México es un país que discrimina, y discrimina a muchísimas personas por todos los motivos, y simplemente no lo queremos ver. No, obvio, y ahorita que estabas hablando como del matrimonio igualitario, qué cansado, porque tú crees como que fue ayer, y no, lo del matrimonio igualitario en la Ciudad de México fue hace mucho, y apenas estamos hablando de ahorita, de lo de Baja California y Sinaloa, y estamos a 2021, y todavía ni siquiera es en la República, ¿ya sabes? No. Y algo interesante es que en el 2015 la Suprema Corte determinó, brother, tus códigos, si dicen matrimonio entre mujer y hombre, es discriminatorio. O sea, si lo hacen exclusivo entre mujer y hombre. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 6 años. Y nuestro artículo primero, ya sé, soy súper geek a veces, pero nuestro artículo primero, en su párrafo quinto, pues habla justamente del principio de la no discriminación. Y que eso debe de regir todo lo que sea en política y en armonización legislativa. Eso se da un poquito a raíz de la reforma constitucional de 2010. Se insertó por primera vez un principio de no discriminación en 2001. Sí, en 2001. Con Calderón, pero ahí solo le pusieron preferencias, porque pues obviamente no iban a hacerlo explícito. Pero aún así, teniendo a nuestro primer artículo constitucional estableciendo el principio de igualdad y no discriminación, y ya la Suprema Corte, aparte de la Suprema Corte, había dicho, estados tienen creo que 120 días para modificar sus códigos y estamos a 6 años después. Cool. Exacto. O sea. Entonces, y algo aquí muy importante en el tema del matrimonio igualitario, hace poco yo estaba viendo a una persona que es muy famosa por defender la 4T y que no es mexicano, y que es bisexual. ¿Quién será? Pero que decía, gracias a Morena se garantizaron, no sé, esto en Sinaloa y en Baja California. Y algo que no hay que perder de cuenta nunca de vista es que también fue gracias a quienes ya no están y a los activistas y a las activistas. Claro. O sea, no fue gracias al PRD y a Morena o a... Cero, entonces, no, es el conservadurismo puro. Exacto. Y bueno, ahorita hablaste de matrimonio, pero pues también está la otra parte que es la de la adopción. Que, número uno, a mí me encanta, mi abuela es jurista de toda la vida y siempre dice como de, primero, que se pongan a arreglar lo que es adoptar un niño en México, que está imposible. O sea, es complicadísimo. Y luego, ya que se pongan a decir si pueden adoptar o no, o sea, los que están en contra, ¿no? Y pero bueno, me estabas diciendo que en la Ciudad de México sí se puede. Generalmente las entidades en donde está garantizado el matrimonio viene de la mano con la adopción homoparental, lesbo, maternal. Perfecto. Ok, entonces, bueno, mínimo en eso, digo, obviamente viene la contradicción de esos memes tan maravillosos que tenemos en el internet, de los pro vida. El pez que le hackearon su cuenta. Ay, no, qué cosa, nunca no le pagues a tu community manager, por favor. Pero qué maravilla, y los memes pro vida a mí me dan vida, literal, porque es como de... No, esa vida y la vida de junto allá, sí, claro, el niño en la calle, claro. Así, bro, o sea, tengo dos. Y aquí algo muy importante es que los conservadores,
ya me siento como ese opinador que no es mexicano. O tu presidente, cualquiera. Exacto. Algo que es súper importante es que la legislación mexicana, bueno, ya contemplaba la adopción uniparental. O sea, yo Ok. podía vivir con, no sé, Con Pedro, ok. con mi pareja, digamos, sin estar casado, pero yo ya podía adoptar bajo la figura de un padre. O tú y yo, como Ajá, amigos. exacto, exacto. Y tú tienes tu hijo y yo tengo mi hijo. Exacto. Entonces, pero cuando comenzó esto, comenzaron a destrabar todo así de no, pero ¿cómo? Y la gente dijo, güey, pues es que ya estas familias ya existían. O sea, simplemente, y es todo el debate de por qué insistir, mis amigos Providas y el PES, en definir algo que es una familia tradicional, ¿no? Pues eso es muy contradictorio. Eso yo creo que son temas de como de ansia de ir en contra de... Se me hacen como de señora metiche, ¿sabes? Sí, es como, güey, cada quien sus con cubas. respeto a todas las señoras. Metiches. Exacto. No, pues cada quien sus cubas. Es como de... Sí, claro. A ver, ¿vas a adoptar? O sea, yo me acuerdo que un día tú y yo estábamos justo en una... Estábamos platicando con nuestra directora de carrera. No, no en Tox. Esto fue en el Ibero. Estábamos platicando con la directora de carrera y dijo algo muy cierto del aborto. Y decía como de, a ver, es que todo el mundo parte de la idea de que las mujeres todo el tiempo quieren, o sea, parten todos del argumento como si la mujer se parara a decir como, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a ir a abortar. Ya se legalizó y una fila de 3 kilómetros. Ya sabes, qué bueno, bueno, ¿qué haré hoy? Creo que iré a abortar. Exacto. ¿No? Entonces dice, esos argumentos son los que dañan igual estas personas que dicen como de, a ver, tú lo vas a ir a adoptar, o tú te vas a ir a casar, o tú tienes algo, o sea, te están violando tu derecho a ti. Exacto. Y eso lo que acabas de decir es claro. El que se garantice un derecho para un grupo, sea cual sea, no te quita derechos a ti. Es que no tiene sentido. Y te lo juro, a mí, un día mi abuela, justo también, porque mi abuela es súper progre en eso, y le preguntó a uno de mis primos, le digo, ¿tú qué opinas del matrimonio gay, de la adopción y del aborto? Y le digo, es que no tengo nada que opinar, porque no es mi tema, porque ni quiero abortar ahorita, ni me quiero casar con un gay, mujer, exacto. Y ni me quiero ir a adoptar con alguien, entonces, ¿a mí qué? Y mi abuela dijo, es que claro, o sea, como que ya saben, las otras generaciones los ven como de, pues no es mi tema, o sea, ¿por qué me tengo que meter con el tema de un tercero? Sí, y aparte, y siempre podemos ser aliados, aunque no seamos como grupos, claro, ¿no? Claro. Ser antirracistas, ser Esa es la pregunta que te voy a hacer ahorita. Yeah. Te presenté como experto en antidiscriminación. Es que iba a decir discriminación, pero no eres discriminación. Y pues tenemos que hablar de esta parte fea, ¿no? De la parte pues, que se da en México. O sea, ya empezamos con estos grupos, pero obviamente están los aliados y esa parte que lo vamos a hablar ahorita también, ¿no? Que es como, cómo se ha vuelto el orgullo mexicano y los aliados mexicanos, o los aliados aquí en México, si quieres eso primero o eso después. Pero pues también es importante hablar de la discriminación y de la homofobia o esto que le pasa a la comunidad también. Sí, pues ese tema es súper largo. Existen muchos tipos de homofobias y discriminaciones. Y primero quisiera definir qué es la discriminación, porque lo usamos ahorita como si fuera monedita de 10 pesos de me discriminaron, discriminé, no sé qué. Para empezar, en todos los lugares a los que yo voy, o sea, antros, bares, restaurantes, dice, aquí no discriminamos por raza, religión, sexo, género. Esa es una obligación de la ley de establecimientos mercantiles, que yo estuve en ese equipo de trabajo que lo impulsamos en consejería. No, pero ¿me entiendes? O sea, estamos como muy acostumbrados, pero pasa. Sí. O sea, es acostumbrado que a veces el letrerito, pero también estás acostumbrado a que digas, me van a discriminar por mi tono de piel, me van a discriminar, tú sabes que dices, bueno, me voy a cambiar, no sé, o sea, yo te puedo contar como mujer, digo, pues me voy a vestir diferente porque voy a X lugar y no quiero que me, no sé, salvo derecho de admisión, que es terrible. Exacto, o sea, yo no sé qué vivas tú, ya sabes, que digas, bueno, yo a este lugar pues voy a esconderme un poco porque pues, sé que no me van a dejar pasar o lo que sea. Entonces, pues existe. Sí. Y para pues, la gente que está con nosotros, y por favor, para que lo tengan muy en claro,
la discriminación es cuando se hace una diferencia, o sea, todas las personas hacemos diferencias, si no, pues cómo tomaremos decisiones. Pero es cuando esta diferencia la hacemos sin algo objetivo, sin algo razonable, sin algo proporcional, o sea, sin un fin, pues, y que niegue derechos o que obstaculice algún derecho. Porque podemos hacer diferenciaciones. Podemos inclusive, nos puede cagar una persona y no significa que le estemos discriminando. Porque a mí siempre digan, me discriminaron, ¿por qué me gritó? No, no te discriminaron, güey. Simplemente eres un pendias. Con apred. Exacto. Pero la discriminación en sí es pues, la negación de derechos. Okay. Y hay, en la comunidad LGBT no podemos hablar de solo un tipo de discriminación. Tenemos que hablar de la homofobia, Ajá. como la que vivimos los hombres gays, la lesbofobia, okay. Mujeres lesbianas, por mujeres y no. por ser lesbianas. Está mal decir homofobia a lo que sufren las lesbianas. Lo correcto sería decir lesbofobia. Okay. Transfobia, bifobia, y ahora sí que nos vamos por cada letra del acrónimo. ¿Y esto por qué? Porque cada experiencia es distinta. O sea, y a eso le tendríamos que agregar otro concepto que se llama interseccionalidad o impactos diferenciados también. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo una mujer blanca de la Ciudad de México que es lesbiana a una mujer indígena en la Sierra Tarahumara. Tienen realidades diametralmente opuestas y pues los impactos van a ser muy diferentes porque se van entrecruzando todo esto que se llama interseccionalidad, raza, color de piel, orientación sexual, identidad de género. Y bueno, de manera muy general, hay 2 estudios en México recientes que han medido esto. El primero es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS, que se hizo en 2017. Y ahí básicamente tienen datos muy interesantes como cerca del 30% no le rentaría un cuarto a una persona gay o lesbiana. ¿Por qué? Pues simplemente porque es gay o lesbiana, pues yo qué chingados no se lo voy a rentar. ¿Por? Porque son malvividores, yo creo. Sí. Vivimos de en vicios, de vicios. Gente de vicios. Y hay una en particular que se llama la ENDOSIG, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, sale en 2018. Y también hubo una encuesta intersexual, pero esa no recuerdo bien si se dieron publicados los datos. Pero bueno, el ENDOSIG lo que se va mostrando es justamente pues cómo las experiencias de las personas trans y las personas gays han ido cambiando y cómo cambian, pues, de acuerdo a cómo la discriminación se vive y se manifiesta. Y no hay que verlo tan lejos. Estamos hablando de un México en siglo XXI y actualmente no podemos hablar de un matrimonio igualitario en Yucatán, en Veracruz, en Tamaulipas, en Querétaro, tocayo Mauricio Curi, te toca, que le puso un tuit así, felicidades, pero tienes pan. Sí, exacto. Aunque creo que en la ciudad de Querétaro sí se puede, eso es algo muy sui generis. Amigo, date cuenta, o sea. Zacatecas, aunque creo que en la ciudad de Zacatecas. En Zacatecas sí se puede. Pero en la ciudad. Okay. En el estado no. Es un relajo. O sea, en Estados Unidos, cuando la Suprema Corte sacó su resolución, ahí todos los estados fue, pues ya, porque teníamos el mismo modelo. Cada estado iba. Ya creo que empezó Vermont y luego se fue a Nueva York. Además, cuando teníamos administración pública local, o sea, y era como local, federal. Exacto. Sí, y aquí se iba por un desmadre que se llama ¿cómo se llama? La apreciación configurativa del legislador, o sea, que pueden legislar de acuerdo a sus realidades, pues, pero hay límites. Las legislaciones, o sea, tú no puedes llegar mañana y decir, quiero vetar a todas las Anapaus Ojedas de la Ciudad de México. Hay límites a lo que se puede legislar. La libertad configurativa, se llama la libertad configurativa de los legisladores. Y eso lo marca tu mismo artículo primero y parece que tenemos a muchos improvisados en el Poder Legislativo. Nacho Peregrini va a ser uno de ellos. Gracias a Dios. Mira, eso lo contamos el capítulo pasado, que estamos muy orgullosos. Que no quedó Nacho Peregrini. Ni Sergio Mayer, ni Paquita la del barrio, ni... Pero Paquita la del barrio, yo era muy fan, perdón, a mí me encanta. de su Cuéntame Paquita, que era, hola Paquita, tengo un problema. Tenía, cuando era candidata, tenía un canal en Facebook y le hablaban y Paquita les resolvía la vida.
me Te urge resuélveme Paquita, pero no, o sea, no tú, legisladores improvisados, nada. Sí, no, y esos mismos, o sea, son quienes han también negado muchas veces derechos de la comunidad LGBT. Había uno muy famoso en Monterrey que perdió y que estaba por el verde y tiene como una rinoplastia que le salió fatal. Pero fuera de las legislaciones, o sea, que ya lo platicamos. Sí. O sea, cómo está como en los otros ámbitos, o sea, ámbito sociedad civil, ámbito empresarial, ámbito... Sí, o sea, en los otros... En general. En general. En temas de política pública, lo que tendría que regir a nivel federal, pues bueno, en primer lugar es el Plan Nacional de Desarrollo. No, a ver, no. Es que te estás complicando mucho y aparte no le digan a nadie, pero creo que el presidente de ahorita no sabe que tiene que hacer un Plan Nacional de Desarrollo. No, porque hizo un PowerPoint. Hizo un PowerPoint. Que lo convirtió a PDF. Y solo hace memes, solo se pelea con memes todas las conferencias, entonces eso no cuenta ahorita. Pero no, a nivel empresarial existe mucha discriminación, sí. ¿no? Sigue habiendo mucha discriminación. Sí. A nivel sociedad, sí. O sea, ya está más abierto, ya está más cerrado. Depende. Por ejemplo, en Ciudad de México está más abierto, sin duda alguna. Okay. Pero no podría decir, por ejemplo, lo mismo en Yucatán, ¿no? Realmente, justo la ENADIS, que si tienen chance, es de muy fácil lectura, pero va midiendo también de acuerdo a los estados cómo la discriminación se va manifestando de una manera diferente, ¿no? Generalmente los estados con mayor población muy creyente, la discriminación tiende a ser un poquito más hacia las poblaciones de la diversidad sexual. Okay. Y pues, al contrario, en lugares o en entornos en donde hay más diversidad poblacional en general, o sea, de población en términos de raza, de etnia, de religiones, pues se tiende a ser mucho más incluyente de manera general. ¿Y representación tipo empresarial o, digo, siempre en el ámbito de espectáculos y esas cosas como que, pero no sé, como de un CEO o como gente así hay? Sí, no? Sí hay. De hecho, hoy tuvimos en mi trabajo un panel que me tocó coordinarlo, pero en México comenzó a haber un esfuerzo fuerte para visibilizar a las figuras de liderazgo LGBT que yo quería participar y no quedé. Bueno, no lo mandé. Bueno, pero estás aquí. Exacto. Expansión lanza desde hace 3 años un listado que se llama Los 41 más 1, justamente en alusión al baile de los 41, que tengo muchos asegúnes con la película, a pesar de que me gusta Poncho Herrera. No cómo actúa, pero sí él. Yo soy más Team Zurita, pero... Ajá. Y ahí se supone que son los ejecutivos LGBT más importantes en México. Mira, qué interesante. Vamos a poner el link para que... Sí, entre ellos está mi jefa, que es socia. En donde yo estoy, por ejemplo, hay 3 socios que son abiertamente LGBT. Y dentro de esa lista que es pública, por ejemplo, está la directora general de Medco, que es una empresa importante que produce alimentos. Están vicepresidentes de American Express en México. Está directores en Scotiabank. ¿Quién más está? Bueno, está el Güero Carranza en Scotiabank, está los Jorges en Amex, estaba mi jefa. Lo que sé es que sigue habiendo pocas mujeres, o sea, hay como muchos hombres gays que están como directores o en boards, o C-level, lo que conocemos como C-level, pero no hay tantas mujeres, o sea, las sigue habiendo. Creo que en el listado de este año salieron 6. Wow. De 41. Bueno, no sé si viste también, o sea, no es que ella sea, pero pues también ya hay mínimo las redes sociales sirven para que también ya la gente que esté en posiciones de alto nivel le llamen la atención, como lo que pasó con la de Harper's Bazaar, ¿lo viste? Sí, claro. Y ahí estuvo la de Harper's Bazaar, pues cada quien es libre y tiene el derecho a expresar la fe que quiera y a vivirla de la manera en la que tú quieras. Lo que es cuestionable es cuando esa fe comienza a negar derechos de terceras personas, ¿no? De ahí tendremos que tener otro podcast totalmente distinto sobre objeción de conciencia, que así se llama, es la objeción de conciencia,
versus algunos temas que su misma fe pues, les hace una objeción. Y lo de Harper's Bazaar... O sea, básicamente meterte en lo que nadie te llama y meterte en la fe y en lo que la gente cree, porque esta señora dijo que estaba de acuerdo con los mal esfuerzos llamados de las terapias de conversión gay. A la orientación sexual o la SEGOSIG. Ajá. Perdón, tenía que hacerlo. Y, digamos, lo que está mal es que eres una figura pública al final. Ay, perdón, creo que no te la tiene nada esto. Eres una figura pública al final del día. En un medio de moda, editorial. O sea, si nos vamos al mundo de los estereotipos, los hombres gays en particular son ávidos consumidores de este tipo de publicaciones de Harper's Bazaar, claro. yo no, pero... Y que ponga esta historia, Jesus Saves Life, güey, o sea, no puedes poner eso si eres una editora de moda, ¿no? Y el caso, pues, llegó a Harper's Bazaar, Estados Unidos, y que pusieron, it has come to our attention that Harper's Bazaar in Mexico, no sé, va a ser, ahora, lo interesante va a ser... Espérate. Ya no me acuerdo. It has come to our attention that some discriminatory remarks were made in Harper's Bazaar, Mexico. We will look into it, tal. Uh-huh. Ahora, el tema es si esta mujer, que creo que aparte es prima de este panista que siempre se pelea en Twitter. Lozano. Ajá, es prima de Lozano. Pues si la van a tomar como... Porque si yo salgo y luego digo, perdón, la cagué, o sea, pues no, tiene que haber algo que se llaman como, pues sí, una sanción evidente y fuerte. Pues sí. En otros lugares donde ha pasado eso, despiden a la gente. Claro, 100%. O sea, por eso justo salió este caso y justo me acordé ahorita y por eso es como importante. Y más ahorita, mira, notando de que, y ese es el otro tema, que es como, deja tú, porque está bien y porque es lo correcto, ¿no? O sea, ese es en el mundo ideal, que obviamente está incorrecto que una persona diga eso y opine eso y más que lo haga público. Uh-huh. Pero ahorita están como en el mes Pride. Sí. Como dices, justo una publicación que es con ese target, que representa sus valores, que no sé qué. Entonces, pues, ¿cómo como compañía vas a tener a alguien que representa justo lo contrario, no? Uh-huh. Y estábamos platicando de esta cosa que se llama rainbow washing, que aquí habíamos platicado que era el pink washing cuando fue el Día de la Mujer, que es estos esfuerzos que hacen todas las compañías por llenar todo de arcoiris y decir como somos los más inclusivos que existen en este mundo, los amamos, Happy Pride, el descuento, todo, pero pasa junio y... Sí, aquí hay varios temas. De hecho, voy a hablar de eso, me invitaron a la Universidad de San Luis Potosí a hablar de ese tema. El rainbow washing, como cualquier washing, es justamente cuando tú te apropias de una causa y lo mercadeas. Una cosa es apoyarlo y hacerlo público. Dios mío, qué persona estoy. Esa es una cosa, ¿no? O sea, hacer público tu statement y aprovechar la coyuntura, que es junio, o en el caso del Día Internacional de la Mujer, que es marzo. ¿Por qué? Porque pues, la audiencia va a estar un poquito más abierta y sabe que esto viene y tal, ¿no? El tema con el rainbow washing son varios. El primero es cuando solo lo haces durante junio y no lo haces el resto del año. El segundo es cuando solo lo haces visible para productos que sean vendibles, pero al interior de tu centro de trabajo sigues teniendo discriminación, no tienes políticas que protejan a las personas de orientaciones sexuales diversas o identidades de género. Es decir, cuando solo lo estás haciendo para poner, ya saqué mi papel de baño rainbow washing para que te limpies con orgullo, o sea, ¿no? Ajá. Entonces, todo el tema del washing pues ha venido trayendo particular relevancia últimamente, pero lo que sí tengo que reconocer es que buena parte de las empresas que ahorita están sacando productos rainbow son empresas que hacen trabajo todo el año. Existe una red en México que se llama Pride Connection, en la cual varias empresas
son parte y comparten buenas prácticas todo el año. Todo el año. Se reúnen, nos reunimos una vez al mes para compartir buenas prácticas que van desde cómo le hicieron para poner en su póliza de seguro si una persona trans quiere comenzar a transicionar. Okay. O cómo hicieron para que sus políticas de maternidad, si dos mujeres son de la misma compañía, se embarazan y o sea. Sí, claro, el permiso de maternidad, paternidad. Exacto. Y muchas cosas ahí, pues obviamente no las hacemos públicas. O no se hacen públicas porque van al interior de la vida empresarial de las empresas. Yo creo que lo importante del pink washing también aplica al sector público. O sea, también estamos viendo que ahorita varias dependencias cambiaron su logo por arcoíris, cuando pues, falta mucho que hacer, ¿no? Como lo hemos venido discutiendo. Para realmente una inclusión de personas. No existe una política de inclusión. Ni un programa, o sea, déjate una el PRONAID de CONAPRED, pero CONAPRED sigue así, presidenta. Entonces, sí, no, todo lo del washing es un tema y hay muchas parodias al respecto, o sea, de que es junio y, hola gay, bienvenido a nuestro establecimiento. Y después te corren del establecimiento si te estás besando con tu novio. O si eres una persona trans no te dejan entrar, pero eso sí, se ve muy chingón el arco iris en las redes sociales. Y yo en Estados Unidos en particular, o sea, eso es más en Estados Unidos por el tipo de esquema que tienen, pero decían que mucho de esto del rainbow washing eran justo empresas que donaban para el Partido Republicano, que eran causas en contra de la comunidad y gente a favor de, no sé, de Donald Trump, ¿no? Chick-fil-A. Como Chick-fil-A o estas empresas, ¿no? En México no se usan esas prácticas, pero como decía Mau, así como de, ay, ahorita sí entren todos y nuestra merita y padrísima nuestro banner en redes. En redes, pero pues en realidad no somos eso, ¿no? Y algo importante aquí es que buena parte de las empresas, y estoy generalizando, que tienen las mejores prácticas de inclusión son empresas que el capital no es mexicano. O sea, quienes más le faltan todo este tema son las empresas nacionales. Claro, o sea, porque toda esta inclusión yo creo que viene ya de headquarters, de global, de un tema global, o sea. Exacto. Y allá en las empresas sí hay toda esta cuestión de affirmative action o acción afirmativa, cuotas, preguntar si eres LGBT o mujer o sin tal, bueno, no, eso, y aquí, y eso pues obviamente cae en cascada, pero muchas empresas de origen latinoamericano siguen como ahí de, oye, ¿yo por qué? Pero se me va a espantar la gente. Es como los políticos, de tengo que estar en redes, no sé por qué, pero tengo que estar, y hacen sus TikToks, ¿ya sabes? Fatal, pero esas. Oye, y bueno, ya para acabar, ¿tú cómo concluirías, ya después de todo esto, o sea, que es, híjole, siento que es ya es un grano de sal en arena, pero bueno, creo que nos queda un poco más claro para lo que no sabíamos. ¿Cómo ves que ha crecido o que está o que va el orgullo mexicano, el Pride en México? Creo que hay un salto generacional importante. O sea, siento que la gente más joven ha normalizado mucho más, los centennials han normalizado mucho más el hecho de que exista una diversidad sexual y de género contraria a la heterosexualidad o a la heteronorma. Eso es uno. Dos, siento que dentro del mismo movimiento gay mexicano cada vez hay mayor presión a visibilizar, por ejemplo, a personas gays morenas o personas gays afro, y no a como si todos fuéramos Suecia, o sea... Y mujeres. Y mujeres. De hecho, va a haber una marcha lencha este año. Ya ha habido marchas lésbicas, o sea, no, para que no piensen, ha habido muchísimas marchas lésbicas. Pero ya, digamos, como tener estos espacios, y ahorita con las cuotas del INE, yo creo que, por ejemplo, ahorita quedó una diputada trans, María Clemente, creo que para Ciudad de México, eso va a marcar un antes y un después. O sea, va a marcar el hecho de ver a una persona en un puesto público, que ya ha habido, ya hemos tenido, pero no a personas trans, por ejemplo, o no que yo sepa. Si alguien sabe, por favor, pónganlo en los comentarios, no olviden darle like y suscribirse. Pero eso va a ir marcando, y creo que cada vez más las generaciones están más woke, si así lo queremos ver, o más conscientes
de que pues existe una diversidad humana y que el movimiento LGBT es diverso por naturaleza. Y es un movimiento político, o sea, no es tanto un movimiento Pride, o sea, que todavía aquí sí estamos, exacto, glitter y brillantina por doquier. Aquí sí estamos todavía con un tema de derechos, de lucha por derechos, ¿no? Y de no discriminación. De acuerdo, sí, porque yo fui a Pride en Washington. Y es otra cosa totalmente... Sí, claro, allá sí es como el glitter y sí. Tienen obviamente sus temas, como que don't tell y creo que ahí están muy metidos en temas de si los gays podrían estar en el ejército o si se les tenía que pedir pruebas de VIH o tal. Sí, que Biden ha sido muy abierto en ese tema, ¿no? Que Trump les tocó muy difícil con Trump. Exacto. Y aquí yo creo que todavía vamos a otros temas todavía, primero tener el matrimonio igualitario, luego prohibir las terapias de coinmersión, las mal llamadas terapias de coinmersión, o sea, todavía no hay que olvidar que el movimiento LGBT en México es un movimiento político. Y yo creo que acabar con, o sea, digo, en conclusión todo esto, como el tema de las mujeres, o sea, mucha educación, o sea, y yo como empecé esto diciendo como me quiero educar lo más que pueda y seguirme educando, y mucha deconstrucción. Sí. O sea, igual yo por ejemplo, a mi papá le digo, es que te tienes que deconstruir muchas de las ideas que tenías, sobre todo las mujeres, ¿no? Para poder entender y que tengamos una plática, porque no es de, tú estás bien y yo estoy bien. No, es de construir mucho de lo que te han enseñado para que puedas entender mucho de lo nuevo. No es tu punto de vista contra mi punto de vista, es para que puedas entender, tienes que quitarte cosas. Totalmente de acuerdo. Aprendizajes. Entonces creo que pasa lo mismo con la comunidad y los nuevos derechos y todas estas cosas, y tenemos que ser como totalmente abiertos e inclusivos, y pues qué padre que lo podamos platicar y qué padre que, como dices, seamos aliados, como podamos ser. Y bueno, a todo esto me dijiste que no va a haber Pride este año. Creo que ya va a haber, sí va a haber marcha, hay como, es que hay varios comités que lo organizan. El comité histórico y el comité, pero ahí no me quiero meter porque hay mucha grilla. Pero básicamente no se va a hacer como todos los años. Es como por el COVID, ¿no? Sí, es un tema más virtual. Sí, exacto. Okay. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, dinos, ya nada más para acabar, dinos a los aliados, cómo podemos ayudar a la comunidad y a estar informados, qué podemos hacer, qué nos corresponde, cuál es la responsabilidad que debemos de tomar como aliados, como sociedad, como jóvenes, como todo. Pregúntense, cuestiónense. Cuestiónense en general cuando vean situaciones de discriminación, alcen la voz. Cuando sepan que una persona está siendo discriminada o está siendo negada realmente, pues no se queden como estos pasivos espectadores, sino realmente sean actores de cambio. Intenten informarse. A veces son temas, los de diversidad sexual, incluso para yo que soy miembro de la diversidad sexual, pues son temas complicados, no complicados, sino más bien estudios de género, pero intenten en la mayor medida de lo posible pues saber justamente qué significan las siglas, por qué es importante, y poco a poco vayamos normalizando esto, que simplemente son las experiencias humanas. Exactamente. Pues bueno, pues muchas gracias por venir y explicarnos todo, y luego ya tendrás que venir un día a hablar de los 90s, de Hilary Duff y de Laguna Beach. Amaba Laguna Beach. Y de Kristen Cavallari, de todas esas cosas que nos quitaba el sueño en la universidad. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias, todas, todos, todes.